Hay varios temas centrales de preocupación para el gobierno y sobre todo para todos nosotros, que son, por ejemplo, los que tienen que ver con los ingresos, claramente, tarifas, impuestos para viajar, retenciones para el campo, el aumento de combustibles, bueno, varios temas, Jorge. Y el gobierno muestra como cierta confusión o contradicción o ambigüedad. Contanos vos realmente qué pasa con cada uno de estos temas. Bueno, Juan, exactamente. Hemos visto en los últimos 10 días, más o menos, después de que se confirmó la llegada de los fondos del FMI y que de alguna manera se suponía que se iban a aplacar un poco los ánimos en el mercado cambiario, el gobierno naturalmente que el compromiso ante el Fondo Monetario es a cambio de una serie de reformas tendientes a reducir el déficit fiscal, sobre todo del año 2019, al 1,3%. Entonces, lo que el gobierno está de alguna manera analizando es de qué manera se llega a ese número y tiene un montón de variables sobre la mesa. Cada interlocutor tiene sus propias propuestas y dentro del gobierno también. Sí. Pero lo que hemos visto en los últimos 10 días es un peligroso, digamos, revoleo de posibles medidas que tienen un impacto muy importante en la sociedad, en la economía y también en la política, que el gobierno no termina de definir cuál va a ser la hoja de ruta a través de la cual va a llegar al 1,3%. Por eso hemos visto que aparecen medidas que después son desmentidas o que son sugeridas por lo bajo que no se van a instrumentar, y algunos de esos ejes son los que vos mencionabas y te invito a repasar cómo se fueron posicionando los distintos actores respecto de estos ejes. Hoy fue el día en el que estalló este tema del impuesto a los pasajes al exterior, una idea que surge de una entrevista con el jefe de gabinete Marcos Peña, y él dice que está sobre la mesa junto con otras alternativas, que es una propuesta que algunos operadores del sector acercaron, pero dice, lo estamos analizando. Esto genera un fuerte impacto, después el propio Marcos Peña trata de relativizarlo vía Twitter, y por la tarde llega una contramedida a cargo de Nicolás Dujovne, quien estaba en el Congreso exponiendo sobre el tema del Fondo Monetario, y dice, no lo tenemos en análisis. Una situación muy extraña que el jefe de gabinete con el ministro de Hacienda, los dos hombres probablemente hoy más influyentes en el rumbo económico del gobierno, aparezcan en una contradicción que después quisieron atenuar, pero está claro que ahí hubo una desconexión. Algo similar ocurrió con otro episodio del día. Entonces, en ese tema puntual, Jorge, ¿no hay definición? ¿No está cerrado? Yo te diría que en todo lo que estamos por ver hay indefinición, hay certezas a medias, pero justamente este es parte del problema. El gobierno está poniendo y sacando de la mesa de conversación distintos temas sin terminar de definir, esta es la hoja de ruta. El otro tema que se vio hoy en la foto del presidente Macri con la mesa de enlace de las entidades agropecuarias es el tema de las retenciones al campo. Este es un tema que ya generó controversia porque el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo, este tema está en evaluación. Si las medidas de recorte no alcanzan, es probable que también les pidamos un esfuerzo al campo que tiene que ver básicamente con postergar esta baja anual en la retención, sobre todo de la soja. Macri había desmentido esto. Macri lo desmintió, pero siguió estando porque en reserva, desde Hacienda se siguió diciendo, no lo sacamos de la mesa. Hoy Macri se juntó con las entidades agropecuarias y le dijo, formalmente no lo vamos a analizar. Pero es una manera muy dura cuando tenés que ir y venir 3 o 4 veces entre un presidente y un ministro de Hacienda a quien le acabás de dar la facultad de ser el coordinador del equipo económico y el dueño de la tijera más grande para recortar los gastos. Otro tanto pasó con el cronograma de aumento de tarifas. Recordás que cuando asumió Javier Iguacel, el presidente Macri le dijo que explorara una posibilidad de que el cronograma que ya había autorizado a Aranguren como ministro de Energía se pudiera rever de algún modo para prorratear un poco más los aumentos que estaban previstos de acá hasta fin de año. Esa medida se estaba explorando cuando un poco vino la presión de las empresas afectadas y salió Iguacel un poco a decir, no, vamos a respetar el cronograma que teníamos hasta ahora. Igualmente, nadie hasta ahora se atrevió a cerrar completamente la posibilidad de alguna gradualidad mayor en los aumentos de tarifas. Y lo mismo pasó con el tema de la suba de combustibles. Recordarás que Aranguren había dicho, a partir de ahora el mercado está totalmente liberado. Después salió a pedirles a las empresas
que comercializan y distribuyen combustibles, si podía haber 2 meses sin aumentos. Sí. Después finalmente este fin de semana se produjeron los aumentos. Otra vez el gobierno quedó allí en una postura intermedia sin poder garantizar la medida ni terminar de algún modo de rechazarla en forma completa. Y el otro punto es el de la obra pública. Probablemente la primera medida concreta de ajuste que anunció Duhovne, inclusive antes del acuerdo con el Fondo Monetario, fue cuando dijo que iba a haber 30.000 millones de recortes como un modo de mostrar la voluntad de llegar a un déficit del 1,3 el año próximo. Esto quedó instalado, pero en los últimos días, desde distintas usinas dentro del gobierno salieron a decir la obra pública no se va a tocar. Vamos a sacar el dinero de los gastos corrientes, no de esto que es un activo no solo en términos de desarrollo para el gobierno, sino también desde el punto de vista conceptual. Macri ha hecho de la obra pública lo que quizás haya sido, por ejemplo, para el kirchnerismo el tema de los planes sociales. Entonces, no podemos tocar una de las pocas cosas que en la sociedad se reconoce que nosotros estamos activos. Esta discusión no se saldó, hoy no se sabe realmente cuánta va a ser la afectación de la obra pública. Ahora, ¿qué está demostrando todo esto en su conjunto, ¿no? Un conjunto de contradicciones que exhiben de alguna manera distintas posturas internas que no se terminan de resolver. Porque en todos estos temas, Jorge, a primera vista, impactan directamente sobre el ciudadano. Claramente. O sea, no hay un ajuste, no se ve acá un ajuste de la política en términos de achicar, por ejemplo, ministerios o secretarías. Todo lo que vemos acá es el individuo que paga un impuesto, impacto directo, que tiene más deducciones, que paga más nafta, es decir, consumo ciudadano. Exacto. De hecho, las medidas de recortes del propio Estado, que en algún momento se habló de reducir la cantidad de empleados, de la cantidad de vehículos que usaban, bueno, una serie de medidas, en un conjunto sumaban 20.000 millones de pesos. O sea, es una cifra más simbólica que real. Estas son las medidas concretas que podrían llegar a generar una disminución o no del caudal presupuestario. Por eso hay una disputa muy grande. Igualmente, digo, más allá del camino que se adopte, lo que acá aparece en evidencia son dudas e incertidumbre por un periodo muy largo, porque evidentemente no se están poniendo de acuerdo respecto de qué medidas adoptar. ¿Quiénes no se ponen de acuerdo? Bueno, y ahora pasamos a la otra placa, porque nos permite de alguna manera clasificarlos o identificarlos por grupos de posturas, que es lo que están teniendo en trazos gruesos. Obviamente esto es muy dinámico, cambia con los temas, pero te diría que en líneas generales vos tenés una postura de lo que podemos llamar los guardianes del déficit, ¿no? Que están Nicolás Duhovne y Luis Caputo, ministro de Hacienda y ahora presidente del Banco Central, que son los que están cuidando el dinero fuertemente y son los que dicen nosotros no sacamos nada de la mesa. Todas las opciones que pudieran llevarnos a cumplir el 1,3% del déficit están en análisis. Bien. La obsesión de Duhovne, lo repite casi como si fuera una especie de estribillo, es 1,3, 1,3, hay que llegar como sea. Claro. A este grupo se contrapone el de la otra punta, llamémosle el de los desarrollistas, lo cual está Cornejo con radicalismo en su conjunto, funcionarios importantes como Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que tiene una parte importante de la ejecución de la obra pública, y últimamente retornado al grupo de los que asesoran al entorno de Macri, su amigo de toda la vida, Nicolás Caputo, Nicky Caputo, quien tiene la idea de que no se tiene que resignar el gobierno a una recesión económica, a un enfriamiento, sino que tiene que ponerle condimento para que se mantenga el consumo, la obra pública, que el Estado siga estimulando una actividad mientras cambia un poco la oleada. Y en el medio están los que oscilan, los que son el fiel de la balanza, los que tienen más poder, obviamente Macri, Marcos Peña como jefe de gabinete y el trío que él representa, Fernando de Andrés, que también es un hombre muy cercano tanto a Macri como a Marcos Peña, que son los que de alguna manera van basculando entre estas dos posturas, pero lo que está apareciendo acá es que no hay una definición tajante. Entonces lo que está en juego acá, yo creo que es ese conjunto de medidas, pero también quién tiene el poder real a la hora de definir la política económica del gobierno. Recordarás, Juan, que hubo redefiniciones en términos de decir Duhovne es el ministro coordinador, de ampliar la mesa política, o sea, decisiones que de alguna manera alteraron el ecosistema del proceso de toma de decisiones en el gobierno.
Pero a la hora concreta, real y definitiva de tomar las medidas de fondo, que como vos decís son las que más impactan en la sociedad, todavía no está claro qué grupo va a terminar incidiendo más nítidamente como para que Macri se pronuncie en ese sentido. Muy bien. Guardianes del déficit es un gran título. Tenés que patentarlo. Bueno, parece una saga. Puede ser. Para rato, ¿no? Sí, parecería una historia de cuentos medievales, pero bueno, esto es mucho más profano y para digamos, el ciudadano de a pie tiene que ver concretamente cuáles son las medidas que terminan tomando y cómo nos afectan a nosotros, ¿no? Muy bien, gracias Jorge.